Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente a Cabeza Levantada. Pregunto a modo informativo, ¿cómo están? Pero me imagino cómo pueden estar en este momento en cada rincón de México, en cada rinconcito del mundo donde un mexicano habite. Me imagino la algarabía, la alegría, la emoción, el abrazo con un familiar, con un papá, con una mamá, con un desconocido, en una casa, en un bar, en una plaza, en donde fuere. Me imagino una alegría inmensa de parte de un pueblo que siente con mucho cariño el fútbol y que, como digo siempre, ¿no? Uno nunca se puede meter con la alegría de la gente, sobre todo cuando proviene de este deporte tan lindo que es el fútbol. Hoy México da una muestra de carácter, una muestra de deportividad y termina ganando con altura. Después voy a explicar por qué con altura, pero México gana con altura, gana con autoridad y se impone ante una selección de Ecuador que, más allá que hoy no fue la selección de Ecuador que vimos ante Alemania, por supuesto que tuvo vergüenza deportiva, por supuesto lo intentó, pero se encontró con un gran dispositivo del día de hoy, planeado y pergeniado por el señor Javier Aguirre, que hay que darle también sus respetos y sus méritos porque ha hecho un gran trabajo tanto en lo previo como también en el partido que se disputó hoy en el Estadio Azteca, dando un precedente. Después de 40 años México vuelve a jugar un quinto partido en un mundial y no es poco. Vamos a estar analizando absolutamente todo, pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu like, a que me dejes en los comentarios cuáles son tus expectativas en torno a la selección de México, y también te invito a que compartas este video con otros futboleros para que esta comunidad siga creciendo. Lo dije hace unos segundos atrás y lo vuelvo a reiterar en este momento. Hoy México ganó con altura. Más allá de haber jugado 2.240 metros sobre el nivel del mar donde se encuentra el Estadio Azteca, no solamente ha ganado por la altura, sino que también ha ganado con altura, con autoridad. Y sobre todas las cosas, haciendo unos 30 minutos, los primeros 30 minutos del partido, de manera majestuosa, de manera precisa, de manera categórica. Yo no quiero exagerar, pero desde que tengo noción, yo tengo más de 30 años, desde que tengo noción y habiendo visto miles de partidos de fútbol y habiendo visto muchos partidos de mundial, no me acuerdo un partido en el cual México haya hecho las cosas tan bien, ni en fase de grupos y obviamente que en definiciones de mata-mata mucho menos, pero gran primer media hora de partido de parte de México. ¿Por qué? Porque fue indescifrable, más allá de estar bien parado en la cancha, de presionar alto, de quitarle el juego a Ecuador, que no está acostumbrado a tener el juego, hay que decirlo también, con un Gilberto Mora que termina metiéndose por sorpresa en el 11 titular y termina siendo diferencial. Creo que dentro de esos 30 minutos la ficha más importante de ese esquema terminó siendo Gilberto Mora, que nunca dejó una posición fija, jugó prácticamente en libertad dentro de la mitad de la cancha y fue indescifrable, tanto para Vite como para Moisés Caicedo, sobre todo por la espalda de Vite. Creo que hizo muchísimo lío. Un Raúl Jiménez que se lo notó muy activo en los primeros minutos, creo que terminó cansándose después de esos 30 minutos, pero una movilidad que no he visto, por lo menos en los 3 partidos anteriores, y que no había visto ni en la Copa Oro, ni en los partidos de preparación. No había visto este México con esta dinámica y esta concentración. Más allá de eso, entiendo que en los duelos individuales, porque este partido se definió en esas persecuciones que se suelen dar muchas veces cuando el juego es ajedrecístico, fue superado en todos los aspectos Ecuador. Un Ecuador que se destaca por la intensidad. Entiendo que inició tarde también el tema de poder ir a presionar parejo, de ir a tratar de ganar metros en la zona ofensiva. Creo que tardó en reaccionar mucho por el gran desgaste que había hecho ante Alemania. Y México, como dije anteriormente, lo termina ganando también en lo interno, adentro, en la preparación, en la concentración. Lo termina ganando antes porque olía de que Ecuador, hasta que se aclimate, hasta que se ponga en ritmo, iba a tardar unos minutos. Y México, quizás más fresco, habiendo dosificado un poco el plantel, entendiendo que Ecuador había echado el resto ante Alemania para poder clasificar y habiendo tenido también un viaje bastante importante con muchos imprevistos, que bueno, eso seguramente forma parte de la anécdota, pero no creo que tenga tanta relevancia porque han habido muchos casos en los cuales le han hecho la vida imposible al equipo que va a ser visitante y han salido victoriosos. Hoy no fue el caso de Ecuador y, como le dije anteriormente al público que me está escuchando, entiendo de que estuvo muy pero muy bien encarada la táctica desde la presión, sabiendo de que Ecuador venía un poco mermado desde lo físico. Terminan ganando el medio tanto Romo como Lira. Lira hoy un partido, pero para sacarse el sombrero. Lira jugando, no sé si ustedes lo conocen porque quizás
es un nombre que no les representa mucha familiaridad, pero me hizo acordar mucho al Lobotka de Napoli. Quizás ustedes no lo conozcan a Lobotka, pero es un mediocampista central pequeño. Si quieren pueden poner a Marco Verratti, alguien un poquito más para atrás, pero quiero hablar de alguien que representa a un jugador que no hace mucho tiempo tenía trascendencia top. Marco Verratti hace mucho más tiempo atrás, pero en el tema dinámica, cobertura, en el ritmo que le impuso al mediocampo y el buen respaldo de Romo. Yo lo había criticado muchísimo a Romo en el partido ante Surcorea y no me parece que técnicamente sea un tipo dotado, pero por demás. No entiendo que no le imprima tampoco ese sello de intensidad que le suelen dar muchas veces los jugadores comprometidos en la mitad de la cancha. Pero hoy el amor propio y la concentración que tuvo, más allá de las imprecisiones que tiene, porque es un jugador muy pero muy limitado, entiendo que fue a favor del funcionamiento que el Vasco había organizado, con ese 4-2-3-1 al principio y luego un 4-5-1 para replegarse, que fue prácticamente indescifrable para Becachese. Terminó siendo clave. ¿Para qué? Para la contención de la pelota cuando no se tenía y también para la presión cuando había que recuperarla. Me parece que le hizo la vida imposible a Vite que termina siendo hoy un jugador que prácticamente pasó desapercibido, que no tuvo injerencia con la tenencia de la pelota, que no se pudo adelantar en las líneas, que no pudo robar ni interceptar tampoco, tuvo que arrancar muy de atrás y eso a Ecuador lo termina perjudicando. Pero aquí radica mucho el gran trabajo que Luis Romo hizo en el primer tiempo. Un primer tiempo que se termina abriendo de manera lógica porque en los primeros 10 minutos México contó con 2 chances muy claras, sobre todo un cabezazo que tuvo Raúl Jiménez que se termina yendo ancho sobre el palo derecho de Galíndez. Posterior a eso, México termina presionando una salida, termina quedando en una pelota muy bien jugada a Quiñones, que distinto a lo que suele hacer un delantero que encara hacia adentro, no le pegó el segundo palo, sino que buscó el primero, dejándolo sin alternativas a Pacho, que hoy tuvo un partido entre buenas y malas, y termina sorprendiendo a Galíndez con un bombazo inapelable, inatajable, y que termina poniendo en ventaja de manera justa al equipo de Javier Aguirre. Se terminó este golpe que fue un mazazo para el equipo de Sebastián Becachese y automáticamente México continuó con la marcha de concentración, de voracidad, de recuperar la pelota. Eso me parece muy interesante porque muchas veces cuando se lo tilda a Javier Aguirre de tener equipos pragmáticos y hasta defensivos si se quiere, se ve siempre, y yo lo veía mucho en el Mallorca, equipos que suelen hacer un gol y se repliegan. ¿Qué entendió Javier Aguirre? Nosotros tenemos que agarrar este momentum que tenemos nosotros dentro del partido y lo tenemos que usufructuar de la mejor manera posible. ¿Y qué hizo? Lo machacó, lo siguió intensificando al partido. Y creo que la voracidad para recuperar la pelota se hizo más intensa. Incluso viéndolo a Johan y a Cachorro jugando prácticamente en la mitad de la cancha, haciendo corto el equipo, ahí ya mostrábamos a las claras de que México ya estaba con las intenciones de ir a morderle la yugular a Ecuador. Ecuador que estaba, por supuesto, ido del partido, no encontraba los espacios para poder desequilibrar, salvo un momento en el cual creo que fue John Yeboah, que fue en los momentos en los que fue respaldado fue muy importante, al igual que Nilson Angulo. Me parece que los laterales de México sí estuvieron flojos, después en el 1-por-1 lo voy a mencionar, pero salvo ese remate que tiene al principio, que termina siendo pellizcado por Tala Rangel que tuvo un buen partido, hay que mencionarlo también. Después lo voy a decir en el 1-por-1, no quiero adelantarme, pero sí quiero ir tirando postillas porque es importante. Termina generándose el segundo gol a través de una muy buena gestión de Raúl Jiménez. Hoy Raúl Jiménez ante un equipo que no es tan dinámico como suelen ser los Corea del Sur, como puede llegar a ser en el próximo partido en Inglaterra. Entiendo que un jugador como Jiménez es muy pero muy utilitario para un partido así. ¿Por qué? Porque de espaldas es muy útil, porque no es muy dúctil pero te suele generar espacios, y hoy se autogestionó una jugada que termina definiendo él de una manera espectacular con un remate pegándole con el borde interno del pie derecho y clavándola en un ángulo imposible para Galíndez, pero me parece que son estos partidos en los cuales se agranda, en los cuales él puede sacar la casta porque le gusta el contacto, el codazo, el poder aguantar la pelota, el poder recibir alguna falta, el poder hacer jugar a los compañeros con el pivoteo, llevándose marcas. Me parece que estos son los partidos que le gustan a él, esos partidos que son un poco más lentos en el trámite y que son más físicos. Entiendo que hoy era un partido para que Raúl Jiménez se luciera, y el primer tiempo entiendo que fue un partido muy pero muy positivo para el ex delantero del Fulham, que hoy en día se encuentra en libertad de acción, pero que sigue teniendo esa picardía bien concebida, ¿no? De un jugador latinoamericano que sabe cuándo tirarse al piso y pedir una falta, que sabe cuándo aguantar con la espalda los embates de un defensor, que sabe cuándo pisarla y hacer un poco de tiempo. Tiene mucha picardía y creo que es de los pocos que podríamos decir que son
artífices de la picardía dentro de un plantel como México, porque no es un sobrado de picardía este plantel, es un plantel muy verde si se quiere, pero después me voy a expresar al respecto. Raúl Jiménez no es ningún verde, es un vivo bárbaro, diríamos acá en Argentina, pero gran partido de Raúl, gran trabajo también de Quiñones por el sector izquierdo, siendo siempre un problema en el andarivel de Ordóñez y entre medio de Ordóñez y de Franco, que no se encontraron bien en este partido. Me parece que el partido que hoy Ecuador tuvo en el primer tiempo fue de terror, fue catastrófico, fue tétrico, y sobre todo Ordóñez y Franco, que sufrieron demasiado los embates de México, muy desacoplados, Ordóñez teniendo que salir a jugar pero muy a los costados, cediendo muchísimo espacio, también resbalándose en la acción del segundo gol. Me parece que no fue un buen complemento para William Pacho cuando había tenido un gran partido ante Alemania. Obviamente que uno no lo puede catalogar solamente por un partido malo que se tiene, pero hoy Ordóñez estuvo desconocido, muy distinto a ese jugador que suele mercado tras mercado ser observado y siendo también ofertado grandes valores de dinero por él. Se dice que puede llegar a ser fichado por algún equipo importante de la Premier League. También se dice que Real Madrid puede llegar a ser su próximo destino. Es un gran defensor central, pero hoy tuvo un partido para el olvido. Hoy se entendió por qué Alan Franco, que es un mediocampista interno, no termina haciendo pie jugando como lateral, y entiendo que el Vasco Aguirre olió sangre, olfateó que lo podía desbordar, y Quiñones hizo muchísimo daño justamente entre Franco y también el primer marcador central que acabo de mencionar, Ordóñez. Pacho teniendo que hacer las veces de primer y de segundo marcador central en el partido, tallando entre buenas y malas intervenciones. Entiendo de que muchas veces fue impreciso en la salida de la pelota, y hasta a veces podríamos decir que tuvo hasta displicencia para salir, pisando la pelota, esperando que alguien se abriera. Entiendo que no había muchas opciones también para salir jugando, pero es bueno también catalogar que se ve disminuido mucho el rendimiento de Ecuador por el gran trabajo que México hizo en el primer tiempo. Trabajo que también se vio flojo en la mitad de la cancha, como lo había dicho. Pedro Vite prácticamente que no trascendió, el jugador de Pumas de la UNAM, que estoy seguro que va a dar un salto de calidad en su carrera y va a ir a jugar a un club de mayor jerarquía. Hoy fue prácticamente anulado por Romo y por Lira. Un Moisés Caicedo que no sabía si presionar, no sabía si contener, no sabía si darle juego hacia los costados a Ecuador o jugar por el medio. Creo que también hay un gran mérito del seleccionado mexicano interceptando a cada uno de los receptores que Moisés Caicedo utiliza generalmente, prácticamente neutralizando las posibilidades, haciendo que retrocedan el juego, y de esa manera México estar bien acomodado defensivamente cuando volvía a avanzar con pelota dominada. Eso fue un mérito muy importante que quizás no te lo van a decir en otros lados, pero es importante que lo tengas en cuenta, porque ahí también está el gran trabajo en lo previo. Tratar de quitarle opciones al que puede llegar a jugarla limpia, al que puede llegar a jugarla con conciencia hacia adelante, y hoy al interceptar prácticamente todos los posibles receptores de esos pases, Moisés Caicedo prácticamente que fue inocuo, no tuvo prácticamente relevancia. Los extremos me parece que sí han tenido un buen trabajo, por lo menos un 70% del trabajo que tiene que hacer un extremo lo hicieron bien, desnivelar, sacarse de encima a los laterales. Me parece que los laterales de México sí estuvieron flojos, creo que pueden llegar a sufrir más con un equipo que tenga contundencia en la zona ofensiva, pero al encontrarse quizás ante la imposibilidad de tener una resolución positiva, encontrar quizás un centro delantero como podría llegar a tener un equipo con pretensiones de ganar un partido, se les hizo muy difícil poder terminar de encuadrar una jugada positivamente hablando. Nilson Angulo ha desbordado 3 o 4 veces de manera interesante, pero al levantar la cabeza y no encontrar posicionado a Ener Valencia, o encontrarlo quizás llegando tarde al área, hizo que prácticamente tuviera que enganchar para atrás, jugar con el lateral que venía, que en este caso era Piero Hincapié, y hacer que se diluyera la jugada en un centro prácticamente improductivo. Lo mismo le pasó a John Yeboah, que en este caso, como no tenía respaldo por el lado derecho con Alan Franco, tuvo que jugar muchas veces a la personal rematando desde afuera, y en 2 oportunidades hizo lucir a Tala Rangel, que tuvo una gran noche en el Estadio Azteca. Lo tenemos que mencionar, me parece que es una noche consagratoria para el arquero del rebaño sagrado de las Chivas de Guadalajara. Ha tenido un gran partido, pero volviendo al punto, me parece que lo principal que Ecuador termina echando de menos es tener un centro delantero. No se puede ser ni ambicioso ni competitivo con un delantero centro que no te da absolutamente nada en ninguno de los registros que un centro delantero tiene que tener. No te gana por
corpulencia física porque no es alto. No te gana en el segundo piso de la cancha en el juego aéreo porque no suele ganar, no se suele imponer en el juego aéreo. No te lleva marcas porque no te las arrastra. No tiene cambio de ritmo, o sea, no puede sacarse un jugador de encima con velocidad. No remata con las dos piernas desde afuera del área. No termina siendo un jugador que genera espacios para los que van a llegar. Entonces, ¿en qué aspecto Ener Valencia te es positivo? ¿En que es experimentado? ¿En que hay pocos jugadores experimentados dentro del plantel y necesitas una voz cantante? Porque hoy se notó que falta liderazgo dentro de la plantilla y que quizás falte esa vergüenza, ese colmillo que te dan las batallas en el lomo. Y entiendo de que quizás por ese factor está Ener Valencia, pero si ustedes me preguntan, ¿para qué está Ener Valencia entonces si no está para jugar como titular? Para mí está para jugar esos partidos que hay en las giras, muchas veces en estos mundiales, donde aparece Kaká, Puyol, Roberto Carlos con panza, el gordo Ronaldo con 120 kilos y juegan un partido entre las grandes figuras del mundo de la época de los 90 contra, no sé, los mejores del mundo de la época de los 2000 y termina siendo todo muy jocoso y se toman una cerveza en el vestuario y esas cosas. Yo me lo imagino a Ener Valencia en esas giras, porque está más para eso, no está para destacarse, no está para generar algo positivo. Termina siendo totalmente improductivo su balance en este mundial y termina siendo un lastre, no algo que te impulsa a poder ganar un partido. La vitalidad se nota en el cambio de centro delantero cuando Ener Valencia sale de la cancha y Kevin Ramírez ocupa su lugar, que más allá de que no tuvo tampoco un gran desempeño porque no lo nutrieron tanto tampoco para que se pudiera destacar, tuvo otra vivacidad, tuvo otro temperamento, tuvo otras ganas, otro ímpetu, y con muy poquito lo terminó superando en nivel a Ener Valencia. Entonces me parece que es una muy buena noticia que a Ener Valencia ya no le van a ver más la cara porque es un jugador de 36 años, salvo que, no sé, tenga algún tipo de contrato con la Asociación Ecuatoriana de Fútbol y que tenga que jugar hasta los 41 años como Messi y ver si en el próximo Mundial también puede lograr revertir la situación. Yo me imagino que no, porque ya vigencia entiendo que no tiene, y más allá de que este Ecuador le haya faltado también ese juego con referentes que ya tengan muchas batallas en el lomo, yo creo que lo de Ener Valencia ya no da para más. Quizás en el próximo Mundial lo que veamos en Ecuador, y ya con esto termino con Ecuador, veamos un equipo más aplomado, con mucha más experiencia. Hoy entiendo que, por ejemplo, la expulsión de Piero Hincapié se termina dando por una cuestión de falta justamente de sentido común que te dan justamente las batallas y la presión de estas batallas importantes que te tenés que jugar para convertirte en un jugador de jerarquía. Entiendo que es un jugador de muchísima calidad, pero un jugador de jerarquía no se basa solamente en su propia calidad, sino que se basa en poder haber pasado grandes derrotas, haber ganado grandes títulos y no tener quizás esa aura perdedora que pueden llegar a tener jugadores como Ener Valencia. Pero yo creo que Piero Hincapié va a aprender de esto y en el próximo Mundial va a ser un gran referente y seguramente va a ser uno de los capitanes sin lugar a dudas. Pero hoy México neutralizó absolutamente todo lo que pudo haber intentado hacer Ecuador. En el segundo tiempo, volviendo al partido, México se plantó con un 4-5-1, dejando solamente a Raúl Jiménez prácticamente como referencia, ya con Quiñones y con Alvarado jugando definidamente como volantes, tratando de ver si se abría algún contragolpe para tratar de lastimar, más allá de que esa circunstancia del partido no la pudieron aprovechar en las poquitas que tuvieron. Sí tuvieron la oportunidad de ampliar el marcador a través de un cabezazo con Cachorro Montes, que es bien desactivado por parte de Galíndez. Jugada posterior, otro centro de Piojo Alvarado, un cabezazo no sé si fue de Johan o fue de Cachorro, pero se termina yendo un poco desviado, que pudo haber sido también el 3-0 del marcador. Posteriormente entra Obed, posteriormente creo que entra Santi también, más que nada como para dosificar un poquito la intensidad. Termina entrando Reyes para armar esa línea de 5 que terminó jugando sobre los últimos minutos, y México prácticamente que no pasó zozobras. Creo que se basó mucho en la prolijidad de Lira, se basó mucho en el gran juego que hoy jugó Cachorro Montes, que hoy creo que demostró ser un complemento perfecto para Johan. Incluso hoy tuvo un mejor partido que Johan. Ustedes saben que a Johan Vázquez yo lo pondero y creo que es el mejor jugador mexicano que tiene este plantel. Y Cachorro ha jugado un partido espectacular, tanto en campo abierto como en el juego aéreo. No ha perdido prácticamente ningún duelo, ha ganado en el área rival. Creo que se terminó convirtiendo en un jugador serio. Antes era un jugador, cuando yo lo veía jugar en España, por ejemplo, era un jugador, un defensor muy tosco y muy torpe, muy tonto, cometiendo equivocaciones bastante infantiles. Hoy lo veo mucho más concentrado, comprometido, sabiendo ser referente dentro de este plantel. Y no es para nada poco lo que estoy mencionando.
Porque, a ver, nunca tuvo un primer marcador central, creo yo, convincente México a lo largo de su historia. Podríamos marcar a Rafa Márquez más como un segundo marcador central incluso. Me acuerdo, no sé, de Massa Rodríguez, por ejemplo, que no era un gran marcador central. Me puedo acordar de algunos, pero que no han sido trascendentes. Pero Cachorro ya viene jugando hace varios años, resistiendo muchas veces las críticas por ser un jugador lento, por ser un jugador que técnicamente no es un sobrado de virtudes. Y creo que este mundial lo está reivindicando futbolísticamente hablando a él. Sacando ese buen rendimiento de Cachorro, que ha tenido que jugar con un Sánchez que estuvo muy desatento, sobre todo en la marca. Cuando tuvo que salir en campo abierto Cachorro a respaldar, lo ha hecho de gran manera. Cuando Lira se tuvo que tirar ahí también para darle una mano, lo hizo de gran manera. Creo que Lira me ha enamorado futbolísticamente hablando en este mundial, primeramente porque yo lo había tomado como un jugador normal. Yo siempre digo las equivocaciones que tengo en la previa, y me parece que hacer autocrítica de lo que uno considera de un jugador es lo más sano, es lo más objetivo que puede hacer alguien que hable de fútbol. Porque si no, los que hablamos de fútbol nunca perdemos. Siempre decimos, no, porque yo decía que Lira la iba a romper toda. No, yo no dije nunca que le iba a romper toda. Yo decía que era un centrocampista normal, por lo menos para mí, y que después, a medida que lo fui viendo, me hacía acordar mucho al mejor Ever Banega que vi jugando con la camiseta de Boca, jugando con la camiseta del Sevilla. Tiene los desplazamientos y la técnica con el manejo de la pelota muy similar a Ever Banega. Vayan y miren juegos de Ever Banega o la forma en la que jugaba, y se van a dar cuenta que es muy similar a Eric Lira, que creo que tiene destino europeo sin lugar a dudas. Como dije anteriormente, buen trabajo de Romo, pero me parece que es importante, antes de marcar la finalización del partido y el justificado triunfo de México en el Estadio Azteca, un estadio en el cual creo que perdió 2 veces en la historia como local. Creo que perdió contra Honduras y no me acuerdo contra quién más había perdido, ustedes me lo dirán en los comentarios, pero tener 2 victorias en contra, vamos a decir, o 2 derrotas, porque hasta me da un poco de pudor ser negativo hoy con México. Me parece que es muy llamativo, y eso habla a las claras que no hay que tomarse a chiste el tema de la altura en México, y el tema moho, el tema humo, el tema contaminación. Hay un montón de factores que hay dentro del Estadio Azteca que, o mejor dicho, dentro de las cuestiones climatológicas, las cuestiones ambientales que rodean el Estadio Azteca, que llaman la atención y que juegan a favor de este seleccionado mexicano, hay que decirlo también. Y más allá de que el próximo rival sea en el Azteca tanto República Democrática del Congo como Inglaterra, seguramente sea Inglaterra, yo creo que eso va a terminar igualando. Y por eso marco el factor altura también como un aliciente importante a destacar. Y por eso me parece que aquí está el juego de palabras de decir con altura ganó México. Porque la altura termina siendo muy pero muy importante para poder ganar este encuentro y para haber ganado categóricamente en algunos otros de este mundial. Pero quiero quedarme con esto último dentro del dispositivo, que es que Javier Aguirre es un viejo lobo de mar, y entiendo que aquí también radicó mucho su preparación en lo previo para poder ganar esta serie. Creo que, como dije anteriormente, avisoró de que Ecuador venía un poco mermado desde lo físico, que había venido con un viaje a cuestas, que había tenido complicaciones en ese viaje, que no pudo dormir, y dijo, voy a utilizar el factor cansancio del rival para imponer nosotros el respeto y tener el refresco que nosotros tenemos, sacarle provecho, mejor dicho, a ese refresco para tratar de sacar la ventaja. Y fíjense muy claramente que México tuvo la posesión y la intensidad durante los primeros 30 minutos del primer tiempo. Después fue más que nada especular, porque Ecuador no tenía mucha idea de qué hacer con la pelota cada vez que la tenía. Le cerró absolutamente todos los circuitos en la mitad de cancha a Moisés Caicedo, como dije anteriormente, tapando los receptores. Y fue solamente pelotazos que fueron bien despejados, sobre todo por Cachorro Montes. Un gran trabajo de Tala Rangel también en el juego aéreo, pero hizo exactamente lo que pedía el partido. O sea, tratar de sacar una ventaja rápidamente, que los primeros 30 minutos o que el primer tiempo fueran de la manera en que se dio el partido, y después esperar, jugarle a la telaraña y que ellos mismos caigan en esa misma trampa que ideó Javier Aguirre. Por eso hay que darle mucho mérito a este viejo y conocido director técnico que muchos habían subestimado, creo que sobre todo dentro de lo que fue la opinión pública allí en México. Y me parece que, más allá de ser un tipo campechano, bonachón y demás, sabe de fútbol. No es ningún improvisado, y más allá que a alguno le pueda llegar a gustar más o menos, como puede llegarte a pasar con Gustavo Alfaro, por supuesto que se merece todo el respeto de un futbolero como yo, así que vale también la pena destacar el gran trabajo que en lo previo y sobre todo en el partido, dosificando también las cargas de sus jugadores, entendiendo que el juego
próximo también es importante, habla a las claras de un director técnico que tiene muy claras las cosas en torno a este plantel y que también hay que darle la derecha en el sentido de decir, más allá de que haya jugadores que estén bajos en el nivel o que no hayan mostrado su mejor rendimiento, que siga respaldando la base, creo que le va a terminar dando la razón en algún momento. Y le termina dando la razón en la mayoría de los casos, porque, a ver, como decía yo anteriormente, como lo dije en la reacción ante Surcorea, Luis Romo no es un jugador que yo pondría en el 11 titular. Yo hubiese puesto a Obed Vargas, creo que lo había dicho en el partido ante Surcorea, porque siempre ingresó bien. Incluso me parece un muy buen refresco para la mitad de la cancha. Pero él decidió respaldarlo. Y miren cómo es a veces el factor confianza importante, que hoy Romo termina jugando un gran partido hasta que se termina yendo. Hay que decir la verdad. Más allá de que a mí me guste más o menos algún director técnico o algún intérprete, tengo que aceptar las cosas como son y hoy Romo jugó un gran partido hasta que jugó. Yo todavía no he encontrado un buen rendimiento de los laterales y me parece que es el factor más preocupante de este México, porque me parece que ni Sánchez ni Gallardo son jugadores confiables por los andariveles, pero bueno, ya pasaremos al uno por uno a marcar esto. Pero la confianza que le ha brindado a Quiñones por el extremo, a Piojo Alvarado, que un jugador muy tímido, ¿no? Que se ha hecho hombre en este mundial. Yo lo veía en las Chivas de Guadalajara siendo desequilibrante, siendo un papelito muchas veces, ¿no? Pero aquí lo he notado, en este mundial en particular, ganando confianza con el correr del tiempo y eso habla a las claras que también el director técnico tiene mucha injerencia. El confiar en un jugador que para muchos puede llegar a ser cuestionable y que te termines ganando la confianza de tu director técnico, que te vayas convirtiendo en ese jugador importante. Hoy prácticamente que fue conmovedor lo de Piojo Alvarado, tanto en retroceso, muchas veces in extremis, haciendo más incluso defensivamente que el lateral de ese sector. Fue totalmente conmovedor y positivo lo de Alvarado, por eso se va como se va, totalmente acalambrado, sentido desde lo físico, porque lo dejó absolutamente todo. Entonces el factor confianza contagia y creo que poco a poco todos los jugadores se van contagiando a este dispositivo, se van conociendo entre ellos porque hay una base ya prevista. Y creo que en ese contagio aparece un Cachorro Montes totalmente sólido, aparece un Romo totalmente sólido, aparece un Quiñones Prime, aparece un Raúl Jiménez Prime, y son todos factores que te sirven un montón y que te hacen ser competitivo, que la próxima jugando con ese nivel de confianza te puedas enfrentar a Inglaterra y quizás le saques un resultado positivo, porque si gana lo pudo hacer, porque vamos a eso, Inglaterra seguramente va a ser el rival de México, si gana le pudo sacar un punto, le pudo sacar un empate a Inglaterra, lo hizo correr de más y hasta incluso le hizo sudar sangre para poder pasar esos 90 y pico minutos de juego. ¿Por qué no lo vas a someter a un partido largo en la altura de la Ciudad de México a un equipo que juega en puntitas de pie? ¿Por qué no pensar que se puede dar también una clasificación a cuartos de final? Yo no lo doy por descartado ni a palos, pero un gran trabajo de Javier Aguirre y lo quería dejar bien marcado. Vamos a hacer un uno por uno rápidamente porque creo yo que bueno, me hice bastante extensivo con la reacción. Tal Rangel, el arquero, me parece que tuvo una jornada consagratoria, sobre todo con aquel remate que termina sacando a mano cambiada de John Yeboah, que termina buscando el segundo palo, su mano derecha, su palo derecho, y la termina sacando al córner de manera muy pero muy solvente, con las dos manos la termina sacando hacia afuera, sólido en el juego aéreo. Nunca tiene arqueros que desde lo aéreo terminen siendo soluciones en la historia del fútbol mexicano. No me acuerdo jugadores o arqueros que hayan ido muy bien de arriba a despejar o a descolgar centros, y en este caso me parece que tuvo también injerencia a su juego aéreo, sobre todo con los puños, desactivando peligro cuando quizás el único fundamento que tenía Ecuador era las pelotas directas. Así que un buen trabajo de parte de Tala, que creo yo que había sido muy cuestionado, hasta incluso yo también lo había marcado en el partido ante Sudáfrica, y poco a poco se fue ganando esa confianza de ser el arquero titular y el arquero indiscutido, por lo menos para Javier Aguirre. Sánchez, el lateral derecho, me parece que no ha tenido un gran partido. Me parece que Nilson Angulo cada vez que quiso lo pasó por encima, y es una mala noticia para México, teniendo en cuenta que el próximo partido el que te va a encarar no va a ser Nilson Angulo, que es una proyección de buen extremo hacia el futuro. Te va a desbordar o Rashford o Gordon en caso de que Inglaterra pase, y no es lo mismo que te desborde Nilson Angulo. Así que es importante de que ajusten la marca o que quizás haya una modificación en ese sector, porque no ha sido de garantías el trabajo del lateral derecho. Más allá de eso, creo que fue bien acompañado por Piojo Alvarado, retrocediendo por ese lugar, y ahí quizás sufrió un poquito menos, también siendo respaldado por Lira, pero no
no termina siendo un jugador que dé confianza en ese andarivel. Por eso creo que o va a tener que ajustar él en lo posicional, o va a tener que ser una ficha de cambio, porque ya creo que son varios los partidos en que lo vengo viendo o lo vengo observando con esa concesión de espacios que no son para nada agradables, por lo menos en lo que tiene que ver con lo defensivo. Bueno, yo hablé de Cachorro, me parece que tuvo un gran partido, fue la gran figura, por lo menos para mí, de este partido, siendo una barrera desde lo aéreo y mostrando una personalidad terrible en un partido caliente, mostrando su madurez y mostrando de que es un jugador que va a salir de este mundial siendo un defensor de jerarquía. Johan, obviamente que ya saben lo que yo pienso de Johan, ha jugado un partido correcto, creo yo. Perdió en algunos momentos en el segundo piso de la cancha, algo que me viene llamando la atención desde el partido de Sur Corea, perdiendo mucho en las alturas, algo que me llama la atención, pero más allá de eso, sólido y también muy pero muy tranquilo, manso para salir jugando con la pelota en los pies cada vez que le tocó. Solvente, sólido y serio, un defensor central serio, de esos que te dan gusto verlo jugar y que estoy seguro que está también capacitado para dar un salto de calidad en la liga de la Serie A o quizás una liga un poquito más competitiva. Lateral izquierdo, Jesús Gallardo, me parece que tuvo más o menos las mismas inconveniencias que ha tenido el lateral derecho Sánchez. ¿Qué puedo decir de Jesús Gallardo? Creo que es el mejor que tiene en ese sector, más allá de que Chávez lo había hecho bien en el partido anterior ante Chequia. Creo que quizás no es tan sólido desde lo físico, pero hoy un modesto John Yeboah, que no tuvo quizás un partido como el que jugó contra Alemania, lo complicó de más cada vez que lo encaró, y podemos decir que no tuvo la profundidad Yeboah para capitalizar cada uno de los desbordes, si no le hubiese dado un dolor de cabeza mayor a México, y hubiese sido, por supuesto, el dilapidar un buen rendimiento posible de un equipo por prestaciones negativas de un solo jugador, que en este caso es Jesús Gallardo. Nadie va a decir que no tiene la experiencia y no tiene la capacidad de poder revertir su situación, pero es llamativo de que haya tenido tantas licencias para poder marcar un modesto extremo derecho como John Yeboah Zamora. Creo que, teniendo en cuenta que va a ser el próximo rival a Inglaterra, Noni Madueke o Bukayo Saka le puede sacar mucho más jugo todavía a ese enganche hacia el centro, así que tendrá que perfilar un poquito más hacia el centro para concederle la banda en caso de que así sea, o bien va a tener que ser una línea de 5 y él tratar de estar ahí mano a mano con ese extremo posible. Estoy hablando en voz alta de lo que posiblemente suceda. Lira, partidazo, un jugador de selección, un jugador de equipo grande, hoy creo que se consagró como un referente, no por nada dejó sentado a Edson Álvarez, un gran presente y un gran futuro, por lo menos tiene 2 o 3 mundiales más para jugar, así que gran trabajo de Eric Lira. Romo, un jugador limitadísimo desde lo técnico, pero con un corazón y una concentración en el día de hoy que me llamó la atención, y por supuesto Nobleza Oliva, lo menciono, ha sido un gran socio de Lira y ha sido también uno de los puntos altos de este seleccionado mexicano. Quiñones trascendente, oportuno, picante cada vez que pudo. El primer tiempo de Quiñones fue muy pero muy bueno. El segundo tiempo, ya dedicado más a una cuestión defensiva, mermó bastante su nivel, pero en lo que tiene que ver con su tarea ha hecho las cosas espectacular, y ese gol vale un montonazo. El primero que termina marcando, termina desorientando a todo Ecuador ese gol y termina siendo un factor clave para el triunfo de México. Raúl Jiménez, corazón y picardía para ser el centro delantero, un centro delantero que es un viejo lobo de mar, como lo decía también de Javier Aguirre, pero también conoce absolutamente toda la picardía que tiene que tener un centro delantero, olfateando bien cómo puede llegarse a dar una jugada, dónde pueden caer los rebotes. En estos partidos en los cuales se definen por detalles y que quizás se ralentiza un poco el trámite, estos son los partidos que son ideales para Raúl. No quizás contra los equipos que pueden llegar a ser un poco más dinámicos, pero hoy se mostró que tiene personalidad, que tiene experiencia, más allá de que no sé si tenga liderazgo, pero tiene experiencia, y creo que hoy le sacó muchísimo jugo a esa experiencia, marcando un gol de pillo, como se le dice aquí en Argentina, y siendo un factor determinante también para lo que fue el futuro de victoria para el seleccionado de México. Piojo Alvarado, trabajo conmovedor, siendo un extremo hábil, terminó jugando prácticamente como lateral, tirándose al piso en más de una ocasión, neutralizando el juego ofensivo de Ecuador.
Lo de Piojo Alvarado ha sido conmovedor. Yo creo que simplemente por esa cuestión defensiva hay que ponerlo dentro del podio porque ha hecho un trabajo espectacular. Yo lo dije anteriormente, me parecía un jugador de papel en su momento, me termina demostrando que está capacitado para otras cosas y que si tiene que dejar el corazón lo deja por este seleccionado. Veremos si está lesionado o no. Salió de una manera un poco preocupante del partido, así que veremos los detalles de sus estudios médicos. Creo que salió todo acalambrado, pero veremos después qué fue lo que sucedió. Termina ingresando Santi Jiménez, prácticamente improductiva su entrada a la cancha. Tuvo quizás alguna contra para poder armar, creo que fue un poquito displicente para descargar, creo que con Obed Vargas, sino, o no, con Orbelín Pineda creo que fue. Y fue una buena oportunidad que termina perdiendo México. Más allá de eso, también ahí embarró un poquito la cancha, empujando, desplazando, jugando también a consumir el tiempo y creo que sumó ese aporte también. Obed Vargas, oxigenación en la mitad de la cancha, jugando de Romo esos 20 minutos que le tocó jugar, prácticamente también fue más que nada para disolver un poco el tiempo, pero no tuvo tanta trascendencia su trabajo. Orbelín Pineda exactamente lo mismo, creo que mucho menos protagonismo que los anteriores apellidos y paremos de contar. México, próximo partido lo jugará en su nación, lo jugará en su país, ante Inglaterra o ante República Democrática del Congo. Creo que no me olvidé absolutamente de nada. Lo que quiero dejar como última reflexión es que ustedes saben bien que yo no me caracterizo por ser tirabombas ni tampoco ser polémico. Soy una persona que simplemente habla del fútbol porque ama el fútbol. No me gustan mucho las chicanas, si no tendría muchísimos más seguidores, pero ustedes saben bien que México es un país que me brinda muchísimo respaldo desde mi contenido. Les quiero agradecer por eso, les tengo un cariño muy especial, más allá del ida y vuelta que a veces se puede llegar a generar, por conocer, por tener amigos, por tener colegas también que están en contacto conmigo y que apoyan a mi propuesta. Entiendo que México ha pasado estos últimos 15 o 20 años muchos momentos muy tristes como país, con cuestiones que tienen que ver con violencia y demás. Ustedes lo pueden mencionar con muchísima más precisión que yo. Y creo yo que una victoria como esta, que termine haciendo levantarse de la silla, llorar de emoción, abrazarse a familiares, amigos, a desconocidos, simplemente por 90 minutos de fútbol, habla a las claras que este deporte no es cualquier cosa. Y que un país que lo ama tanto como México, que son más de 150 millones de habitantes, por supuesto que a mí me genera felicidad, porque es una gran cantidad de gente siendo feliz simplemente por un partido de fútbol. Ahora bien, después te pueden dar un baile categórico y lo vamos a hablar y seguramente alguna cosita vamos a decir, pero me pone muy feliz esta cuestión deportiva que hoy en día México está atravesando. Ha tenido que pasar muchísimas cosas en las cuales quizás tuvieron que sufrir más que disfrutar, y creo que en una cita mundialista todo se potencia mucho más. Incluso puede ser el puntapié para que muchos niños que hoy en día estuvieron viendo este partido por televisión se animen, salgan a la calle, se compren una pelota de fútbol, empiecen a jugar al fútbol, salgan de la calle, salgan de la violencia, salgan de esos lugares oscuros que el mundo tiene y decidan emprender un sueño, emprender algo distinto a lo que puede llegar a ser una alternativa totalmente mala para la vida de un niño, de un menor, y quizás el día de mañana representar a esos colores hermosos y poder salvar incluso no solamente su propia vida, sino también las de sus familiares. Y siempre me baso en lo mismo, ¿no? Para nosotros los argentinos el fútbol es la vacación de los pobres, es lo que nos brinda muchas veces la alegría o la tristeza, nos genera emociones distintas, y que hoy en día México esté disfrutando y que se esté dando un abrazo, como dije anteriormente, entre todos juntos en ese país, y que por lo menos un ratito se olviden de todos los problemas y de todas esas cosas feas que suceden, a mí me hace por lo menos irme a dormir tranquilo y con la tranquilidad de decir, elegí bien el deporte que me gusta y elegí bien no ser tan poco tirabombas o ser tan polémico, sino más bien ponerme contento por lo que manifiesta el fútbol en los que lo amamos de verdad. Así que un saludo grande para todos los amigos mexicanos, un abrazo muy grande a toda la comunidad mexicana que nos sigue aquí en Cabeza Levantada. Y como vale la pena mencionarlo porque quizás no lo sabes, estamos cubriendo todo el mundial, así que me ayudaría muchísimo a que pongas un like en este video para que pueda tener mucho más trascendencia este contenido, a que dejes tu comentario acerca de qué circunstancias ves de México de aquí en adelante. Contame también en los comentarios quién te gustaría que sea el próximo rival de México. Activa la suscripción, que con eso también te vas a poder enterar todo lo que tenemos para ofrecerte en este canal, y compartir este video con otros futboleros que seguramente les puede llegar a interesar esta opinión, más allá de que es con muchísima humildad, con un teléfono enfrente de mi cara como si estuviera mandando un audio de WhatsApp, pero con toda la intención de poder divertirlos, de poderles dar otra opinión y hablando con transparencia, sin que nadie me pague por la opinión que estoy exigiendo, o exhibiendo mejor dicho, y con todas las intenciones de que
ser una compañía por lo menos yendo al trabajo o simplemente yéndote a dormir o bañándote o de cualquier forma. Muchísimas gracias a las personas que nos vienen bancando en este contenido, muchísimas gracias a las personas que se hacen presente en cada uno de los videos. Gracias de verdad por el respeto y por el cariño. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Esto ha sido la reacción de México 2, Ecuador 0, México pasó a los octavos de final. Esto es histórico y esto me imagino que genera muchísima felicidad para el equipo azteca, así que un abrazo grande para ellos, un abrazo para vos, futbolero, que me bancaste en todas, y como siempre te digo, esto es Cabeza Levantada y como siempre te digo también, nos vemos en el próximo video.